Una de las franquicias más populares del mundo, sin duda, es Pokémon. Y es impresionante que tan pocas personas recuerden que esta no despegó en el formato de un anime, sino en los inicios de una tan legendaria franquicia como Nintendo, claro. El origen de Pokémon llegó al mundo en el cartucho de la primera Game Boy que se alimentaba de pilas. El juego tenía el nombre de Verde y Rojo. Toma en cuenta que estamos viajando por el tiempo y nos plasmamos en la década de los 90. Las leyes en Japón eran demasiado melifluas. Fue luego de ciertos acontecimientos que escucharás a continuación que las políticas se endurecieron y se volvieron demasiado estrictas. Con los juegos de video se hacían muchos experimentos para medir nuestro entusiasmo. Por ejemplo, se comenzaron a usar mensajes ocultos que posteriormente fueron nombrados como Easter eggs, que en español quiere decir huevos de Pascua. Esto consistía en agregar cosas curiosas al videojuego, cosas llamativas que en la mayoría de ocasiones no iba de la mano con la temática del juego. Otro experimento que hoy es historia fue el alto brillo en algunas imágenes que llegaron a provocar epilepsia en algunos de los pequeños. Pero en definitiva, la infamia más oscura en los archivos de Nintendo fue lo que sucedió con el juego Verde y Rojo. Posiblemente resulte para muchos el más aterrador experimento de marketing que existió. La primera Game Boy fue un rotundo éxito. Su público principal eran niños de 7 a 13 años. Las ventas no paraban y el nuevo mundo Pokémon se hacía cada día todavía más masivo que el anterior. Aquellos programadores de Pokémon estaban fascinados con un joven de nombre Hideo Kojima. Ese tipo trabajaba en Konami, la competencia directa de Nintendo, y en su juego Snatcher habían innovado con el experimento de este joven. Añadir cosas curiosas, cosas interesantes. Realmente habían revolucionado la industria de los videojuegos porque a partir de este descubrimiento todo mundo quería implementar los Easter eggs en sus videojuegos. Los programadores de Nintendo pensaban que se le podía sacar todavía más jugo a este experimento e intentaron llevar las cosas a otro nivel. Con la colaboración de varios técnicos, algunos independientes, diseñaron un nivel que podría ser inútil de no ser por una parte llamada la Torre Pokémon. Este sitio en el juego estaba alejadísimo de todo. Lo único que sabías era que el protagonista venía de ahí. Se llamaba el Pueblo Lavanda. La gente ahí era muy rara. Sus comentarios carecían de sentido. La tonalidad se volvía más fría. El sitio provocaba una sensación negativa por alguna extraña razón. Se dice que esa era la intención de los programadores, hacer que los jugadores sintieran emociones peligrosamente cercanas al miedo en el Pueblo Lavanda. Coqueteaban con el terror, y todo lo hacían con el único fin de saber qué pasaría si pongo esto. Querían saber a ver qué pasa si pongo aquello. En aquella época no habían leyes de protección al consumidor, así que se daban la libertad de crear lo que se les viniera a la cabeza. El problema se hizo presente cuando muchos niños en Japón comenzaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, apnea del sueño, incluso algunos otros sangrado por la nariz. Obviamente esto llamó poderosamente la atención de muchas personas, y las autoridades sanitarias comenzaron a investigar el extraño suceso. Pero no podían brindar una explicación lógica. Todo resultaba ser demasiado raro y espontáneo. Esto ocurrió a finales de la década de los 90 en varias partes de Japón. El tema era lo suficientemente preocupante como para que los padres de familia se comenzaran a reunir y platicar del tema. Fue de este modo que vislumbraron una terrible conexión. Todos los niños afectados tenían una Game Boy, y por si fuera poco, todos tenían el juego del momento: Pokémon Verde y Rojo. En estas asambleas lograron encontrar una causa que poco después la voz se corrió hasta las autoridades sanitarias. Estas hicieron que se detuvieran las ventas del juego,
Nintendo tomó la decisión de sacar un juego similar aunque distinto. El juego era el mismo pero con otra combinación de colores. Las autoridades revisaron el contenido del mismo. Incluso algunos padres de familia decidieron jugar para probar que no hubiera algo con lo que se pudieran preocupar. El problema fue que, a los pocos días que el juego llegó nuevamente a las manos de los niños, estos comenzaban a hacer cosas todavía peores. Se deprimían tanto que se comenzaban a cortar. Se comenzaban a maltratarse a ellos mismos. E incluso lo peor de este asunto es que muchos suicidios comenzaron a propagarse en Japón. Entre estos niños comenzaron a haber suicidios en masa. Y la razón es mucho más siniestra de todo lo que te he contado hasta ahora. La relación que había entre todos estos niños que de manera absurda se quitaron la vida era que en el juego de la Game Boy había un último save. Es decir, habían guardado su proceso en el mismo pueblo alejado. En el cartucho, al prender el Game Boy y ponerse a jugar, aparecían todos en el mismo pueblo la banda. Nintendo había crecido bastante y se supo defender bastante bien. Pero las investigaciones frustraron a las personas que intentaban llegar al fondo de todo esto. Un grupo de desinteresados expertos no tardaron en encontrar cuál era el problema. En esta zona del videojuego había una música bastante misteriosa. Esas subidas y bajadas de decibeles provocaban migraña a los adultos. Si este era el resultado en adultos saludables, podrán imaginar lo que esto hacía a un niño de tan solo 6 años de edad. Resulta ser que la música, aparte de misteriosa y tétrica, era bastante depresiva. No tenía sentido que esto estuviera en un juego para niños. Nintendo nuevamente tuvo que pausar sus ventas y retirar el videojuego de los anaqueles. La música del pueblo La Banda en las nuevas versiones dejó de existir. Y fue así que se originó uno de los experimentos más siniestros de Nintendo. Un experimento que, aunque resulte difícil de creer, sucedió en este plano de la vida real. Esta historia es bien conocida. Sin embargo, habrán personas que todavía la desconozcan porque se trata de una caricatura bastante vieja. Fue un icono para Nickelodeon. Tenía grandes aportes para la mentalidad de un niño, pues acostumbraban a regar buenos mensajes de vida en la mente de los infantes. Quizá el punto de su éxito fue ese. Aparte, llegaba a ser tan entretenido que uno nunca quería que acabara. Los Rugrats fue una brillante idea. La ambientación, los personajes, todo tenía un sentido muy específico. El carisma de los protagonistas, junto con sus errores, hacían sentir al televidente bastante identificado. Relacionaban las situaciones que pasaban en la vida real y de ahí surgía la creatividad. Es por este motivo que quien tuvo la oportunidad de ver esta serie la recuerda con mucho cariño y nostalgia a la vez. Uno pensaría que es sencillo hacer una caricatura que entretenga sobremanera a un niño. Bueno, más bien a cientos de miles. Pero quien piense así está verdaderamente equivocado. De hecho, se sabe que dentro de esta industria de entretenimiento, el público infantil suele ser el más complicado.
se debe realizar una serie de procedimientos para no cometer una equivocación, y se divide en la pre, la pro y la postproducción. Es necesario comentarte esto porque viene muy de la mano con la historia. Por ejemplo, hay una técnica que usan muchas veces los productores en las preproducciones para comprender mejor la manera visual cómo será publicado el capítulo. Se le conoce como storyboard. Podemos relacionarlo a un cómic. La diferencia es que este es un borrador. Es la maqueta de la puesta en escena del capítulo en pocas palabras. Un publicista bastante interesado consiguió una entrevista privada con Steve Ressell, director de los Rugrats. Y en el calor de la charla confesó que tuvieron la visión de un episodio que comenzaba con el personaje de Angélica, y cito, siendo una perra con Tommy, el protagonista de la serie. Angélica manda a Tommy a que traiga una bebida a la cocina. Tommy va y la prepara con comida para perros y un químico peligroso llamado Drano. Al momento de ir a darle la bebida mortal a Angélica, interviene la madre de Tommy diciéndole a su hijo que no se supone que tome jugo antes de la cena. Por si las intenciones de Tommy Pickles no hicieran ya la situación un tanto oscura, es aquí cuando las cosas se tornan un tanto perturbadoras. Entra el señor Stuart Pickles arrojando a la señora Pickles violentamente contra el suelo y gritándole: Fuera de mi camino, estúpida. Toma la bebida y le dice a su hijo Tommy Pickles: Paga tributo al macho alfa de la casa pequeña. Tommy comienza a llorar y el padre lo amenaza con darle una paliza. A Tommy le comienza a dar un ataque epiléptico por saber lo que al padre le iba a ocurrir por tomar la bebida. Angélica, por su lado, se encuentra excitada sexualmente por la conducta del señor Pickles y exclama: Demonios, Jesús, eres tan fuerte. Te amo. Seguido de un gemido erótico. En el último panel, el señor Stuart le dice: Así es, pequeña puta. Algún día serás la niña de papi. La única página que se pudo recuperar es la que acabas de escuchar, la número 3. Nickelodeon eliminó, o más bien trató de eliminar todo, aunque lo demás quedó en la memoria de Ressell, y lo cuenta de la siguiente manera. Se hace un acercamiento en la entrepierna del señor Stuart Pickles mostrando que tiene un pene pequeño. Trasciende una escena pedófilo incestuoso entre el personaje y la pequeña Angélica. Lo que es bastante extraño es que todos los contribuyentes en este episodio participaron haciendo sus propios cuadros y el resultado es lógico que no es para niños. Pero ellos querían hacer eso posible. Al parecer querían despedirse del programa por voluntad propia o hacer que de alguna manera el capítulo pasara desapercibido del control político y fuera publicado en Nickelodeon. La razón es desconocida, pero el entrevistador comenta que cuando Ressell le contaba esto, se le veía furioso y en ocasiones un tanto deprimido. Ressell era consciente de que el proyecto estaba mal construido. No era normal, incluso él dice que le parecía un tanto asqueroso el episodio. Pero lo acabaron en un formato de storyboard. De hecho, una persona se tomó la molestia de colorear la página. Lo increíble de esta historia es que personas serias con un contrato con Nickelodeon trabajaran un día entero haciendo esta locura. Las personas que supervisaron su proyecto se sintieron asqueadas y se pusieron tan furiosos porque es ilógico que hayan hecho eso. Confiscaron su proyecto y cuando les preguntaron en qué demonios estaban pensando, los artistas y el director al mando no supieron qué contestar.
Este era un niño bastante aplicado en sus estudios. Era un excelente estudiante. Estudiaba la primaria y estaba bastante ansioso por salir de clases. Se hallaba en su clase de matemáticas y aunque era viernes y esta era la última hora de su jornada educativa, estas ansias no eran precisamente por el hecho de que se acercaba el fin de semana. Faltaban 5 minutos para su salida, y mientras la maestra estaba anotando la tarea en el pizarrón, este niño estaba distraído por algo que ve por la ventana. Sentado desde su pupitre justo al lado de la ventana, observa algo brillante cerca de un árbol. Era una especie de papel que brillaba al contacto del sol. La clase termina y baja rápidamente en busca de este objeto misterioso. Él pensaba que si alguien más lo veía, iba a tomarlo. Pero no fue así. Consiguió su cometido y lo recoge. Esta era una fotografía estilo Polaroid. La observa y se percata de que en ella hay una niña bastante hermosa, posiblemente de su misma edad. Tiene unos ojos claros, un pelo largo, y con la mano izquierda, como si saludara a la cámara, estaba haciendo el signo de la paz. En todo el día no dejó de ver la imagen, y su fin de semana no fue más allá que intentar buscar el origen de la misma. Le tomó fotografías con su celular y le preguntó por mensaje a sus compañeros de clase si habían visto a esta niña en el colegio, pero todas las respuestas eran negativas. Llega el día lunes y se acerca a sus maestros a preguntarles si de casualidad habían visto o conocían a la niña de la imagen, pero todos le dicen que no. Llevado por la desesperación, comienza a tocar la puerta de los vecinos, pero el pobre niño ilusionado y enamorado no encuentra ninguna respuesta. No hay ni siquiera alguien que le pueda dar tan solo una pista. No encuentra nada. La chica de la imagen pasó gran parte del día en su mente, y luego de que el sol cayera, él acostado en su cama en plena madrugada escucha unas risitas de una niña que venía de allá afuera. El chico en un principio creyó que todo era un sueño, hasta que estas risitas se hicieron progresivamente más fuertes. El niño se asusta y se arropa hasta la boca, pero no se levanta de la cama. Al día siguiente era imposible que él no relacionara una cosa con la otra. Eran unas risitas de una niña. E imaginen la madurez de este niño que incluso creía que esta obsesión ya había llegado demasiado lejos. Él creía que ahora le estaba haciendo algún daño psicológicamente pensar tanto en ella. En fin, al pasar el día, sigue con la búsqueda. Va a más casas de los vecinos, va con sus familiares, va con toda esa gente que no le había preguntado el día anterior. Pero era absurdo, porque nadie sabía quién era esa jovencita. El día se volvió algo deprimente para él. Llega la noche y nuevamente en la madrugada escucha las risitas de la niña. El niño, que pensara que podría estar alucinando, la idea se iba más rápido de su cabeza porque las risitas eran bastante reales. Había alguien afuera de su casa. Él en su obsesión pensaba que era esa niña que veía tanto en la imagen. Así que se levanta de la cama, se pone sus pantuflas y baja las escaleras sin hacer ruido para no despertar a los padres. Toma las llaves y gira la perilla de la puerta principal. Logra salir de su casa sin despertar a nadie. Afuera hacía bastante frío. Ahora vuelve a escuchar esas risitas, pero esta vez más cerca y por lo tanto más fuerte, pero no ve a nadie. El momento lo obliga a caminar y cada que escuchaba las risitas sentía que estaba más cerca de ella cada vez. Pero en eso, cuando se queda en medio de la calle, los faros de un auto le alumbran la cara y lo atropellan.
muere instantáneamente. El conductor era un taxista que venía ebrio, y cuando se baja del carro para ver el cuerpo, observa que el chico muerto tenía en su mano una fotografía. Cuando este conductor alcoholizado ve a la niña hermosa que está en la fotografía, ve un cambio en ella. Esta vez la niña estaba haciendo el número 3 con su mano. Hace 3 meses enterramos a mi hija. En mi pueblo tenemos la costumbre de enterrar a los fallecidos con su objeto más preciado. Por obvias razones comprenderás que en el caso de que la desgracia le tocara a un niño, este iría a la tumba con uno de sus juguetes más preciados. En el caso de mi hija fue una muñeca con la que se divertía demasiado y podía pasar horas a su lado como una mejor amiga. El problema es que en esta mañana me llegó la nostalgia y quise visitar su habitación. Cuando entré me llevé la sorpresa de que sobre su cama estaba una muñeca de trapo. Estaba llena de barro, de tierra, malgastada y sucia. Me tomé esto de muy mala gana en un principio, ya que creía que era una broma de muy mal gusto. Pero me tranquilicé y me comenzaron a surgir lágrimas de mis ojos, luego de ver una carta que estaba debajo de esta. La carta decía: papá, mamá, ¿por qué no me dejan subir? Está muy oscuro aquí abajo. Tengo mucho miedo. Olvidé la tristeza y me vino un escalofrío al notar que este era exactamente el mismo tipo de letra de mi pequeña hija difunta. Esta pequeña niña vivía muy cerca de su colegio, y al regresar de clases, siempre buscaba formas alternas para llegar a su casa. Buscaba nuevos caminos y trataba de encontrar cosas interesantes. Y uno de estos caminos la llevaba a una quebrada que se unía y brotaba agua. Era un arroyo que acumulaba cualquier tipo de basura. Y la niña pateando latas, pateando piedras, caminando pensando en todo y a su vez en nada, se encuentra con una pila de fotos que las unía a una liga de goma. A la pequeña le dio tanta curiosidad que la recogió. No hizo falta desprender la liga para ver que en esta primera fotografía se veía un tipo a lo lejos. Se detectaba su silueta, y por la forma de esta misma, uno podía intuir que estaba observando directamente a la cámara. La niña pensaba que había encontrado algo bastante interesante. Decide quitarle la liga y caminar en dirección a su casa. Cuando pasa la segunda fotografía, nota que ese tipo que veía directamente a la cámara estaba un poco más cerca. Ella se empieza a sentir extraña por alguna razón, pero no sabe explicar el por qué. Desafortunadamente su curiosidad le sigue ganando, así que pasa a la siguiente imagen, y está el mismo tipo pero todavía más cerca. Pasa a la siguiente, y cada vez el sujeto está más cerca. Incluso sus rasgos faciales ahora son más distinguibles, y a la niña no le gusta lo poco que puede ver de él. Pero aún así, como si se tratara de alguien masoquista, sigue pasando a la siguiente imagen. Y conforme la niña va viendo la siguiente imagen, el hombre está cada vez más cerca, y más cerca, y más cerca.
La niña cada vez puede notar que el tipo no es una persona normal, pero a pesar del profundo miedo que empieza a provocarle estas imágenes, ella sigue. Pasa foto tras foto tras foto hasta que entonces lo puede ver. La cara más horrorosa que ella jamás había podido imaginar. Tal vez en su mente infantil lo ignoró, o quizás fue porque no lo alcanzó a leer. Pero debajo de esta última imagen estaba escrito con rojo una frase que decía: demasiado cerca. Su hermano mayor estaba jugando en su computadora y escuchó el grito desgarrador de su pobre hermanita. La escuchó afuera de su casa. El hermano fue corriendo rápidamente pues los padres no estaban en casa. Y cuando sale a ver qué había pasado, no ve a su hermana en ningún lado. De hecho, lo que encuentra son una pila de fotografías tiradas en el suelo amarradas con una bandita de goma. El chico la recoge y hace lo mismo que había hecho su hermanita minutos antes. Le quita la bandita y observa que en la primera imagen no estaba un hombre en ella, sino que a lo lejos en la fotografía se podía ver la silueta de su hermana al fondo en negro. «Orden en la corte», exclamó el juez. Mi corazón se aceleró al escuchar su voz mientras me dirigía al banquillo para testificar en contra de mi captor, en contra de ese monstruo que durante casi un año me mantuvo en un sótano torturándome de maneras atroces, ese monstruo que no puedo desaparecer de mis pesadillas. Me estremecí al escuchar la voz del juez, porque en ese momento me percaté que su voz era la misma que la del hombre enmascarado que filmó mi tortura. El hombre nuclear de $6 Million Man fue un programa de televisión de la década de los 70 muy conocido en su época. Consistía en un astronauta y piloto de pruebas que había sufrido un terrible accidente. Se encontraban produciendo un capítulo en una casa del terror en Long Beach, en los Estados Unidos. En el proceso de la preparación del set, un camarógrafo observa que a lo lejos un objeto que parecía una momia estorbaba la escenografía. Con el aire se balanceaba de lado a lado. Así que optó por bajarla, pero su sorpresa fue que estaba bastante pesada, y al desmontarla, algo le pegó en el pie. Era su brazo. Brazo que por cierto dejaba entrever un hueso que más temprano que tarde lo identifica como humano. Lo tira al suelo, llama al director y el director a la policía. Se arma un terrible escándalo porque descubren que lo que estaba debajo de esos vendajes era una persona muerta. Un cadáver. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. El señor se llamaba Elmer McCurdy. Fue un sujeto bastante peligroso que nació en el año 1880. Estaba por hacer quizá el mayor robo de la época, pues con unos cuantos cómplices iba a interceptar a un tren que llevaba una gran cantidad de dinero. Pero no contaban con que unos cuantos policías los tenían en la mira desde hacía ya unos cuantos días. Se hizo una guerrilla de disparos y Elmer es herido y se desangra ahí mismo. Este ladrón no tenía familiares, no tenía nadie, era un simple desconocido. Así que como nadie reclama el cuerpo, simple y sencillamente lo embalsaman en la morgue. Pero sucede algo verdaderamente extraño. El cuerpo de Elmer luego de 6 meses parece como si se hubiera muerto ayer. No sabían por qué el cadáver se había conservado en tan buen estado. A la gente le surgen ideas.
En esta ocasión había sido un empleado de la misma morgue. Él consideraba que el señor Elmer se hizo bastante popular luego de haber sido asesinado, y el hecho de que estuviera el cadáver en semejante estado y que todos conocieran a este bandido lo hacían pensar en mostrarlo muerto al público en la feria por tan solo 5 centavos. Él sabía que iba a ser un éxito, pero no tanto. Fue algo impresionante. Se hizo la multitud y en el pueblo era la atracción más popular. Incluso la gente que odiaba la feria acudía solo para ver el cadáver del bandido del pueblo. Luego de unos años aparecen los hermanos Patterson. Se hacen pasar por agentes de gobierno y consiguen engañar al sheriff de que lo que estaban haciendo con ese cadáver era totalmente ilegal y que se podían meter en graves problemas. Le piden los papeles del cadáver y, como dije antes, nadie sabe nada realmente del señor Elmer. Por lógica, nadie los tiene. La gente solo sabía que era un ladrón. Los hermanos Patterson se llevan el cadáver con el único motivo de mostrarlo en sus ferias. Ellos eran conocidos por ser los que comenzaron la idea de los freaks, o fenómenos, que son personas con deformidades o enfermedades de nacimiento que los hacían diferentes al resto. Seguramente escucharon hablar de ellos. Sucede que la figura del señor Elmer fue todavía más exitosa de lo que fue en aquel pueblo. Lo titularon como el bandido que nunca se rindió. Este es su cadáver real. Pero claro, todo lo bueno llega a su fin tarde o temprano. Así que luego de tanto tiempo conservando el cadáver, ya despedía un olor terrible, y su aspecto era más al de un zombie que el de un bandido. Toman la decisión de terminar con todo esto y guardar nuevamente el cadáver y dejarlo así. Nadie sabe por cuántas otras personas pasó este cadáver, pero en los años 70 el bandido Elmer McCurdy termina como una momia en una casa de espantos. Esta es quizá una de las creepypastas más conocidas en Estados Unidos, y sucedió en el pequeño pueblo de Illinois en la década de los años 70. Es muy posible que ya la hayas escuchado, pero tal vez con otro tipo de versión. Pero es completamente horrorosa. Tú dirás. En los años 70, a pesar de todas las complicaciones que había en el mundo, la tecnología estaba tomando un giro bastante interesante. Los nuevos inventos eran constantes, y de entre todos ellos había uno que quizá no tenía malas intenciones. Era una fábrica de juguetes muy poco conocida que estaba implementando un muñeco de bebé. Un nuevo modelo en el que enseñaban a las mujeres embarazadas a cómo cuidar a sus futuros hijos. Lo increíble de esta empresa es que el modelo del bebé era extremadamente realista. Tanto que uno viéndolo hoy en día, tomando en cuenta los años de ventaja que tenemos en términos tecnológicos, también nos sorprendería demasiado. Era tan realista que incluso provocaba un poco de miedo. Lo que hacían los muñecos era lo que hacen muchos otros. Por ejemplo, llorar, hacían del baño, hacían sonidos como muchos otros muñecos que ya han salido a la venta. Hay muchísimos ejemplos de ellos, pero esos son hechos para niñas de 3 a 7 años, y este modelo en particular era para futuras madres que esperaban a un hijo. La tarea de este muñeco en particular era que la madre supiera cómo cuidar adecuadamente al bebé, enseñarla qué hacer cuando despierte llorando en las noches, cómo limpiar el pañal, cómo saber cuando tiene hambre o sed. Incluso algo ya sorprendente que te daba instrucciones incluso para saber los síntomas de algunas enfermedades que puede llegar a tener el bebé. Este era un invento muy novedoso. Iba a hacer ahorrar a estos futuros padres mucho dinero en pediatras. A pesar de sus beneficios, su éxito no fue más allá de Illinois.
Sí se llegaron a vender en otros lugares, más específicamente en hospitales, pero fueron muy pocas unidades. Casi nadie sabía de la existencia de esta empresa. Era algo raro, pero completamente cierto. Una pareja que estaba esperando un hijo decide comprar uno de estos muñecos. Era su primer bebé y obviamente no estaban acostumbrados. Querían hacer su labor de padres de la mejor manera posible. Esta señora embarazada se encariña muchísimo con el muñeco y aprende demasiado con él. No se separa ni un segundo del muñeco. Hasta le puso nombre y todo. Y en la casa solo se dedica a mecerlo, a acurrucarlo, darle de comer comida de plástico, cambiarle el pañal. Pero el muñeco tenía un pequeño defecto que de hecho era de fábrica, porque el instructivo decía: si los lloros del bebé no se detienen, golpee la cabeza con la palma de su mano suavemente. Y esto a la señora ya le había sucedido varias ocasiones. El llanto del bebé era terrible. Era muy similar al llanto de un bebé real. Muy desesperante. Pasan los meses y nace su bebé. Casualmente del mismo sexo del muñeco, un varón. Luego de un tiempo los vecinos escuchan venir de la casa de esta pareja de nuevos padres unos aullidos escalofriantes y golpes muy fuertes. Era algo difícil de describir, eran gritos muy agresivos y espeluznantes. Cuando estos gritos se volvieron insoportables, los vecinos tuvieron que llamar al 911 y la policía no tardó nada en llegar. El esposo les abrió, tenía los ojos rojos de estar llorando y estaba en shock. No podía ni siquiera hablar. Los policías lo entendieron y lo sentaron. Una oficial se quedó con él mientras los demás inspeccionaban la casa. Subieron las escaleras y el pasillo estaba oscuro. Solo había una puerta cerrada. Y cuando la vieron, la luz de los faros de afuera hacían ver los pies de la madre y su bata de dormir. Estaba sentada en una silla, pero cuando encendieron la luz, completamente todo el cuarto estaba bañado de sangre y los pedazos del recién nacido esparcidos por toda la habitación. Los policías, con cara de horror y en shock, escucharon cómo la señora les dijo que no sabía cuál era el problema. La caja del muñeco decía eso precisamente, que si no se callaba tenía que darle unos golpes en la cabeza, pero ella tuvo que pegarle más duro porque no paraba. Vieron cómo sostenía lo que parecía ser un muñeco en sus brazos, meciéndolo lentamente y devolviéndole una mirada cariñosa. Algunas ocasiones las cosas que más dan miedo en esta vida no son las que pueden llegar a pasarnos de manera concreta. La muerte es un ejemplo. Una gran mayoría de personas en el mundo sienten un profundo terror con el hecho de pensar en ello. Pero esto es un hecho. A pesar de que no sepamos lo que se siente morir, nosotros sabemos que vamos a pasar por ese momento, el fin de nuestra vida. Las cosas que más dan miedo en la vida son aquellas que uno no puede comprender. Aquellas que a numerosas personas que quizá poseen un don, viven de manera espontánea en segundos de su existencia. Es por eso que es bien sabido que el peor miedo de un ser humano son las cosas que desconoce. Y en este caso en especial, entra a colación el tema de las cosas que suceden de manera inexplicable. Esta historia se cuenta como un hecho verídico. Se trata de las últimas fotografías que fueron tomadas a una joven de apenas 11 años de edad. Su nombre fue Macy Deacon. Una familia pudiente del sur de los Estados Unidos se reunía cada invierno en una enorme casa que tenían con grandes árboles y un inmenso bosque. En una mañana aparentemente normal,
Isabel Deacon ve a su hermanita Macy Deacon hablando sola desde la ventana de su habitación. Un dato interesante de esto es que la pequeña Macy no se le veía charlando en el sentido más puro de la palabra. Se le veía furiosa. Se veía que estaba discutiendo con alguien. A esta hermana mayor le da mucha ternura a su hermanita porque seguramente había hecho un amigo imaginario. No se le ocurrió mejor idea que tomar aquella cámara fotográfica antigua y pesada y con ciertas complicaciones bajar las escaleras. Sale por la puerta trasera hacia donde está su tierna hermanita y dispara 2 fotografías. Pero al momento de tomar las fotos fue noqueada por una ráfaga de viento muy fuerte y cayó desmayada al suelo. Al levantarse y tomar de nuevo conciencia, se dio cuenta que su hermana ya no estaba en ninguna parte. Isabel se asusta y supo entonces que nada andaba bien con esa situación. Lo primero que encontró al despertarse fue un cráneo humano. Como era de esperarse, la familia se vuelve loca y llaman a las autoridades. Pero cuando Isabel observa las 2 fotografías que le había tomado a su pequeña hermana, nota que éstas revelaban a una misteriosa figura oscura que sujetaba a la pobre niña contra su voluntad del brazo y que sostenía en la otra mano un cráneo humano, muy probablemente el que fue encontrado. Al realizarse los estudios de la arcada dentaria del cráneo, surgió un mórbido resultado. Aquel cráneo humano pertenecía nada más ni nada menos que a la pequeña Macy Deacon. La figura oscura y encapuchada que estaba tras ella jamás fue identificada. Para este creepypasta voy a requerir de tu confianza. Quiero que observes la siguiente fotografía y que intentes analizar qué está mal con ella. No te preocupes, no te voy a espantar poniendo una imagen terrorífica con un grito fuerte. No va a ser un screamer, solamente quiero que le eches un vistazo. Hace mucho tiempo, cuando un infante moría, para guardar el recuerdo por siempre se le tomaba una fotografía al cadáver. Así que no era raro para las personas ver este tipo de imágenes en el hogar de los familiares o conocidos. Esto, aunque no lo crean, en aquella época era algo de lo más normal. Entrar a la casa de un conocido y ver cuadros decorativos en el hogar de una niña, de un niño, o incluso a veces de un bebé muerto, con sus juguetes favoritos a un lado, era algo de lo más común en aquella época. Los fotógrafos tenían que ser muy hábiles en esto. La tarea de ellos era hacer que el infante ya fallecido tomara una posición que lo hiciera parecer que tuviera vida. A veces incluso al lado de sus familiares vivos. Y muchas veces cuando los padres tomaban la decisión de poner a los hermanos a un lado, los rostros de estos pobres niños tenían una expresión de miedo, muchas veces sin comprender la filosofía y las costumbres de los adultos de antaño. En un pequeño pueblo de México estaba esta señora anciana de unos 90 años. La historia toma lugar en la década de los años 80, por lo tanto esta anciana ya debe estar muerta. Ella conservaba una foto en su casa que cada que llegaban visitas, las personas hablaban con miedo de esta imagen. La señora no tenía familiares, así que vecinos y algunos amigos iban de visita en ocasiones porque la señora era bastante querida en el pueblo. A veces le llevaban comida, algunas señoras iban a tomar el té, y siempre las visitas quedaban horrorizadas por la imagen. Se hablaba mucho en el pueblo de esta fotografía. Un día un adolescente se arma de valor y va a visitar a la anciana.
y luego de platicar un tiempo le pregunta de una manera directa y sin miedo. Oiga, hay una imagen en la sala que me llama mucho la atención. Es de un niño. Con todo respeto, se habla mucho de ella en el pueblo y ha asustado a muchas personas. La anciana, sin ofenderse y de una manera bastante cándida, le comenta. ¿Verdad que es bello? Es la foto de mi hijo muerto. Esa fotografía es la misma que estás viendo ahora en pantalla. Pero me temo que la historia no acaba aquí. Porque en los tiempos antiguos, cuando se hizo popular esta costumbre, la gente, aparte de tomarle fotografías a puros niños, ahora comenzaba también a hacerlo con personas mayores. Así es. Las personas que ves con los círculos rojos en las imágenes, todas estaban muertas cuando tomaron las fotografías. Tal vez tanto tú como yo nunca lleguemos a comprender la filosofía y las costumbres de las personas de los viejos tiempos. Un hombre recibe una carta por correo, pero esta no era cualquier tipo de carta. Se trataba de una carta escrita con el puño y la letra de su hermano que había fallecido 6 años atrás. La carta decía que su hermano no se encontraba bien. Estaba mentalmente trastornado luego de haber pasado por cosas horribles. La carta concluye con un mensaje que decía que lo iría a visitar a su casa pronto. Este sujeto en completo estado de shock fue a inspeccionar la tumba de su hermano, pero esta estaba completamente vacía. Hace unas cuantas décadas hubo un terrible accidente entre la frontera de Estados Unidos y México. Los niños de esta escuela iban a una excursión del colegio, pero resulta ser que el chofer venía ebrio y en un descuido se quedó atrapado en las vías del tren. La locomotora despidió del mundo a todos los tripulantes en segundos. El escenario sería bastante cruel describirlo, pero estoy seguro de que pueden imaginarlo. La vida de los niños y del chofer se evaporó como el humo de un cigarrillo. Los años pasaron y el suceso se convirtió en una leyenda. Los transeúntes comenzaban a decir que al pasar por el punto donde sucedió la tragedia, se podían escuchar voces suaves de niños acompañadas por el viento. Esto atrapaba a la gente, y la gente ahora iba por curiosidad más que por necesidad. Y este es precisamente el caso de estos dos hermanos mexicanos. Si se pudiera definir esta historia con una sola frase, esta sería que la curiosidad mató al gato. Porque ya habían escuchado muchas historias de vecinos, familiares y amigos, y llevados por la curiosidad decidieron ir en su camioneta. Llevaron sus linternas porque para hacer el momento más especial, decidieron hacerlo de noche. Para llegar usaron Google Maps, pero no confiaban mucho en la app ya que, como es puro desierto, el GPS a veces no registra bien el sitio. Así que se dan cuenta de que estaban en el sitio adecuado porque donde fue el accidente colocaron unas cuantas cruces en representación a cada niño fallecido. El hermano mayor, confiado de que no se escuchaba ninguna locomotora a lo lejos, deja la camioneta con sus 4 llantas entre las vías del tren. Él estaba seguro de que no pasaría nada malo. En dado caso, si escuchaba el tren aproximarse, iba a poder moverlo a tiempo. Aparte, decidió poner la camioneta en neutro como método de seguridad extra. Al bajarse, el hermano menor, que tenía 16 años, estaba temblando del miedo. El sitio estaba más oscuro y silencioso de lo que se imaginaba. Lo único que se podía escuchar era el viento, y el ambiente se sentía pesado. Pero para no ser humillado por su hermano, no dijo absolutamente nada. Ellos estuvieron caminando por mucho tiempo y conversando en voz muy baja. Estaban esperando alguna señal. El hermano mayor estaba preparado con la cámara de su celular puesta por si pasaba algo, pero no escucharon la voz de ningún niño. En cambio, cuando regresaron a su vehículo,
notaron que este se había movido varios metros. No podían teorizar algo en concreto porque ahí no había nadie. Obviamente pensar en alguien que quisiera robársela quedaba descartado. Pensar que había sido el viento por estar en neutro también, ya que si bien era lo único que se escuchaba en esa zona, no era tan fuerte como para mover un vehículo. Encima pensar que de alguna forma la calle estaba inclinada. Era improbable también porque la camioneta estaba entre las vías. Estas no eran altas, pero sí eran anchas. Cualquier argumento quedaba refutado. El desierto trae brisa, y la brisa polvo. Por lo tanto, la camioneta estaba cubierta de arena. Los dos hermanos quedaron verdaderamente horrorizados cuando notaron que en la parte trasera de la camioneta, en la cajuela, habían huellas de manos muy pequeñas. Huellas de manos de niños. Quizás una de las cosas más fascinantes es cuando palpitamos una experiencia terrorífica, no como espectador, sino como protagonista. Quiero decir, cuando nos exponemos nosotros mismos a una situación de peligro de forma voluntaria. Algo que sabemos no deberíamos hacer, pero que hacemos de todos modos porque nos gusta el sabor del miedo y de lo prohibido. Si han probado juegos prohibidos, no les recomiendo que invoquen nunca a Baby Blue. Baby Blue significa bebé azul. Pero, ¿por qué azul? Podemos dilucidar varias cosas de su significado. Por un lado, el color azul se relaciona con un estado de ánimo con el estar triste, melancólico o angustiado. Por otra parte, el bebé azul puede hacer referencia a una experiencia trágica que sufrió aquella criatura. Alguna de las teorías de Baby Blue afirma que se trata del espíritu de un bebé rabioso, muy enojado y lleno de odio. Su odio originalmente estaba principalmente dirigido a sus padres, quienes se descuidaron y permitieron que el bebé se ahogara en una bañera. Pero en realidad Baby Blue puede descargar su enojo de un momento a otro con cualquiera que lo invoque, sobre todo si lo haces mal. El desafío debe hacerse en un baño, con un espejo. Como sabrán, muchas veces se dice que los espejos son una especie de portal a otros mundos o que pueden albergar a otros espíritus y demonios. De hecho, existe una costumbre muy arraigada en otros tiempos que se cuidaba de tapar los espejos cuando la gente moría o estaba cerca de hacerlo. Se creía que cuando los espíritus se quedaban vagando en nuestro mundo podían introducirse en los espejos. De ahí esas visiones que mucha gente ha tenido. La aparición de muchas figuras espectrales frente a ellas cuando se miran a un espejo ordinario. Si estás tan loco o loca como para querer hacer esto, yo voy a detallarte los pasos. Pero eso sí, yo te advertí que no lo hicieras. Te lo digo de una vez. Primero enciérrate en el baño. Vas a abrir los grifos de agua caliente. Tiene que estar muy caliente para que el cuarto se llene de vapor. Cuando el espejo se empañe vas a cerrar el grifo y con el dedo escribes en el espejo Baby Blue. Entonces vas a apagar la luz. Debes cruzar los brazos adelante en la misma posición que uno hace cuando sostiene a un bebé en brazos para cunarlo y mecerlo. Vas a esperar. Tienes que ser algo paciente para que la invocación funcione. Puede ser que el tiempo pase lento y que te desesperes, pero ahora ya lo invocaste. Aguanta. En un momento muy de a poco, empezarás a sentir el peso en los brazos, el peso del cuerpo de Baby Blue. Tal vez sea el momento más difícil porque tu creencia de voy a hacer esta tontería, total, no va a pasar nada. Eso se hizo añicos.
La gente reacciona de maneras muy distintas. Empiezan a sentir unas manitas pequeñas tocándole los dedos, las manos, los brazos. Son unas manos que están muy frías, por no decir heladas. Y Baby Blue no siempre es muy dócil. Empezarás a notar su peso. Resulta incómodo sostenerlo. Cuesta aguantarlo y se empieza a poner inquieto. Además, no es un bebé común. Tiene una fuerza descomunal. Se mueve, intenta incorporarse sobre sus piernas, y es común que sus dedos pequeños pero muy filosos te arañen los brazos cuando busquen sujetarse y subirse a tu cuello. Baby Blue quiere quedar cara a cara contigo. La forma de terminar este desafío es con mucha calma. Debes apoyar al bebé suavemente en una superficie y encender todas las luces. Suena fácil. Una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Cuando la gente tiene a Baby Blue en brazos, es muy posible que entre en pánico, que sientan en lo más profundo de su ser que están abrazando a una entidad malévola y solo querrán huir. Pero me temo que eso es un gran, pero gran error. A continuación voy a contarles una historia particular que involucra a una chica. Esta adolescente era muy solitaria. Le costaba hacer amigas y recién se había cambiado a un colegio nuevo. Durante bastante tiempo no habló con nadie, hasta que comenzó a conversar con una de sus compañeras. A decir verdad, estas chicas no la tomaban en serio. La consideraban un bicho raro y se estaban burlando de ella. Una de estas chicas estaba hablando sobre Baby Blue. Encontró información sobre esto en un foro de internet. Se lo comentó a las demás y empezaron a discutir si alguna de ellas se animaría a hacerlo. La mayoría decía que no, que ni locas lo harían. Pero esta chica pensó que era su oportunidad de impresionarlas, de resaltar en ese grupo, y les dijo que ella sí lo haría, que se animaba a hacerlo. Las compañeras la miraron sorprendidas. La chica pensó que por primera vez la empezaban a mirar con respeto. Entonces les prometió que lo haría esa misma noche. La madre de la chica era enfermera. Trabajaba en un horario nocturno, así que estaría sola. Se encerró en el baño. Era hora de hacer el desafío. La chica empezó a dudar. Lo pensó mucho, pero no se podía echar atrás. Su teléfono no dejaba de sonar por los mensajes de las compañeras. Lo hiciste. ¿Qué pasó? Le preguntaban sin parar. La chica comenzó la invocación y siguió cada uno de los pasos de forma ordenada. Estaba con los brazos cruzados esperando algo aliviada de que no ocurriera nada. Cuando empezó a sentir un peso, Baby Blue estaba ahí. Sintió sus manitas de bebé frías como las de un muerto, acariciándole sus dedos, las manos. En algún momento la pellizcó con mucha fuerza. La chica pegó un grito. Se puso más nerviosa aún cuando el bebé se empezó a mover. Hacía fuerza para incorporarse, para trepar por los brazos de la chica. Incluso la agarró de un colgante y se la tironeó hasta arrancarse. La chica no lo soportó. Abrió la puerta del baño y salió corriendo. Su única confidente era su prima y vivía algo lejos. Finalmente volvió a su casa. Esa misma noche empezó a sentir cosas extrañas, sobre todo en uno de los armarios.
A veces le parecía que algo se arrastraba. Incluso le dio la impresión de que se metió algo debajo de su cama. La chica se levantó de un salto y se alejó. Se fue al living. Entonces empezó a escucharlo. Era el llanto de un bebé. La chica se acercó de a poco. Muy lentamente levantó la sábana que colgaba a un costado. Se agachó despacio para espiar, para ver si había algo escondido. En cuanto asomó la cabeza, vio una sombra que se le vino encima. Era algo pequeño. Podía ser un bebé por el tamaño, pero también parecía un monstruo con rasgos deformes y se movía con rapidez. La chica se puso a gritar como loca. La chica no quería hablar con la madre. La mujer tenía demasiados problemas y además iba a retarla. Entonces se lo contó a la prima. Esta no pudo creer que haya sido tan tonta. Claro que iba a ayudarla, pero no la podía ayudar ella. Le dijo que tenían que ver a una medium. La prima se ocupó de todo porque la chica no podía ni siquiera pensar. Apenas vio a la chica, la medium puso una mala cara. Le dijo que iba a ser honesta. La chica traía algo extraño encima. Algo muy oscuro. Una energía muy negativa. Estaba metida en un gran problema. Después de escuchar su historia, le explicó que solamente había una forma de revertir lo que hizo. Tenía que volver a invocar a Baby Blue a solas como la primera vez. Y lo primordial, era necesario terminar el desafío como correspondía. La chica obviamente estaba aterrada. La sola idea de volver a tener a Baby Blue en brazos le daban ganas de desmayarse. Pero no le quedaba alternativa. Así que repite una vez más el desafío. Se encierra nuevamente en el baño. Escribe Baby Blue en el espejo empañado. Apaga las luces y espera con los brazos listos para acunar a esa criatura demencial. De a poco el peso de Baby Blue apareció en sus brazos. Oyó sus gemidos suaves, sus manos frías. Cuando Baby Blue empezó a moverse, la chica extendió los brazos, alejó al bebé y lo soltó para ponerle fin al juego. Luego, como correspondía, enciende la luz. Parecía que todo estaba en orden. La chica salió al living sonriendo. Se sentía aliviada. Al verla, la prima se tapó la boca y le señaló sus brazos. Tenía muchas lastimaduras, unos arañazos grandes por los que le chorreaban la sangre. Eran varios cortes, pero ninguno de gravedad, afortunadamente. Peor hubiese sido si no le pone fin al desafío. Es común que quienes sueltan al bebé de Baby Blue de esa forma terminen el desafío con estas heridas, como si el bebé intentara aferrarse a ellos, como si se resistiera a irse y volver a su mundo, como si no quisiera que lo soltaran. El final de la chica parece bastante afortunado. La gente que hace este desafío muchas veces es encontrada muerta tirada en el piso del baño, cubierta de arañazos, lastimaduras y hasta con sus brazos arrancados. En el espejo suele quedar la marca que escribieron con su dedo al comienzo: Baby Blue. Los que sobrevivieron no siempre salen inmunes, porque sus secuelas a veces no se ven reflejadas de forma inmediata. Muchos quedaron arruinados psicológicamente. A veces seguían acunando algo en sus brazos y haciendo una mueca como si realmente tuvieran un bebé. Pero de golpe, toda esa calma se rompía. El rostro se les transformaba en una expresión de asco y horror. Se ponían a gritar como locos e intentaban desprenderse de algo que tenían prendido del cuello. Algo de lo que nunca se podrán despegar, porque nadie sale indemne del abrazo de Baby Blue.